Pastor, ¿cómo está? Gusto saludar al Pastor Carlos Mena. ¿Cómo está? ¿Preparando la Navidad también? Sí, gracias por la invitación. Por cierto, un tiempo para recogerse, un tiempo para esperar este momento tan importante para el mundo cristiano como es justamente la Navidad. Estamos en época de Adviento. Me gustaría que nos explicara esas palabras, esos conceptos más bien que no son tan dominados, porque las preparaciones de la Navidad ahora es ponerle pan de Pascua y otros tragos, digamos, no necesariamente los advientos que se celebraban normalmente. Claro. Bueno, en realidad el término Adviento viene de un término latino que es Adventus, ¿no? Que se deriva de la Biblia, la Vulgata, por allá por el año 250 después de Cristo, para referirse justamente a la venida. Eso significa Adventus, venida. Y tenía un doble propósito: la venida en cuanto a la encarnación de Cristo al nacer en Belén, y la venida en cuanto a la epifanía de Cristo, es decir, la segunda venida que aún no acontece y por la cual estamos como iglesia, como pueblo cristiano, esperando ese momento glorioso. Pero eso, claro, se fue desarrollando en el tiempo, y posteriormente, por ahí, por el siglo IV, V más o menos, la iglesia en ese entonces, que era única, la iglesia universal, comenzó con esta festividad del Adviento que nosotros conocemos hoy día. Claro, habían otros elementos en ese entonces, habían otro tipo de formas de esperar la Navidad a través de lo que era en ese entonces el Adviento, que es distinto a como nosotros hoy día lo celebramos. Claro, han pasado 1500 años o más, digamos, entonces ha ido cambiando las formas, por lo menos. Ahora, los contextos siempre son interesantes. En ese tiempo la gente que sabía leer era muy poca, de manera que había que poner muchos símbolos, colores, claro, hacer tipo de iglesia hasta con las manos, de cualquier manera, porque el contexto era distinto. Exacto. Bueno, en ese entonces la Iglesia Universal recurrió mucho al tema de la simbología. Y también en ese entonces, recuerda que a contar del año 300 en adelante, 303 específicamente, cuando asume Constantino, ya el cristianismo no sería perseguido, sino que pasaría a ser posteriormente como la religión oficial del Imperio Romano. Salió de las catacumbas al trono. Claro, entonces una estrategia era mantener a los cristianos dentro de este imperio eclesiástico, ¿no?, de la iglesia, y para ello fueron realizando ciertos, podríamos decir, enroques, ¿no?, de costumbres, tanto cristianas como también de algunas paganas, y eso para mantener estratégicamente a su gente en las iglesias y así estar tranquila aquel que estaba gobernando, porque veía que realmente dentro de la iglesia había un gran número de personas que seguían sus enseñanzas, y dentro de eso estaba el tema también del Adviento como la Navidad. Pero nosotros no nos detenemos en ese sincretismo que hubo, ¿no es cierto?, de cosas paganas y eclesiásticas para celebrar, sino que vamos más bien al texto bíblico que menciona el nacimiento de Cristo. A lo mejor la palabra no es muy conocida, sincretismo, aunque usted puso las manos ahí, dio esa sensación de esas uniones medias raras que se mezclan, digamos. Exacto, exacto. Claro. Pagano con cristiano, y se va formando una mezcla, claro, rara. Y bueno, para darle a una celebración oficial, ¿no es cierto?, la iglesia de ese entonces reunió esos elementos tanto paganos para darle un carácter más bien de orden religioso, cristiano, ¿no? Pero como digo, nosotros no nos centramos en eso como iglesia, sino más bien en lo que la Biblia nos dice acerca de Cristo, nos dice acerca del nacimiento y la espera y todo lo que ocurrió con los ángeles previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la idea de esos años, y sigue siendo muy loable, es prepararse, a ver, en el perdón, en el gozo. O sea, los sermones, digamos, de todos los domingos anteriores tenían mucho que ver para preparar el corazón, porque llegar con un corazón lleno de odio a cualquier parte va nublando no solamente el corazón está malo, sino que se nubla la mente. Claro. Entonces, por eso que es bueno, si yo voy a esperar a alguien, que lo espere más o menos tranquilo. Yo entrevisto más o menos 120 personas al mes aquí en este programa, y siempre tengo que estar tranquilo. Si imagínense, llego cargado de energías negativas, ahí, obvio, claro, esto va a salir, se me va a olvidar todo, hasta los nombres. Exacto, exacto. Claro. Bueno, y el Adviento de alguna manera nos llama a pensar, nos llama a reflexionar pasivamente en lo que significa justamente la venida de Jesucristo, ¿no? Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de espera sagrado, de espera donde uno analiza también su vida, analiza su propósito como hijo de Dios, analiza su trabajo, su desempeño,
y medita, ¿no? Buscando en el fondo ser una mejor persona. Bueno, a 4 domingos de la Navidad, ayer era el primero, digamos, ¿y de qué hablaron? Claro, bueno, en eso hay distintas formas de celebrar el Adviento y también de usar los símbolos que tiene el Adviento, ¿no es cierto? Incluso los órdenes. Exacto, y los colores, ¿no? de las velas, porque cada una de esas cosas tiene también un significado simbólico en lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en lo que es nuestra iglesia, las iglesias cristianas, las iglesias presbiterianas, reformadas, que celebramos el Adviento, generalmente tenemos 5 velas, ¿no? 4 velas que son los 4 domingos previos sí, a lo que es la Navidad, y la quinta vela tiene que ver justamente con el nacimiento de Cristo y la luz que trae al mundo. Entonces cada una de esas velitas tiene una, podríamos decir, una virtud, tiene un significado importante por el cual meditamos. Y tú mencionabas, por ejemplo, el día de ayer domingo, comenzamos nosotros con la velita de el perdón, ¿no? Después sigue la velita de la paz, después el gozo, después el amor y por último la luz, que tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como decíamos, el perdón, si está todo enojado, no va a funcionar nada. Entonces es mejor arreglar las cosas antes. Claro, quizás antes de mencionar un poquito el tema del perdón, también decir, ¿no es cierto?, para las personas que nos ven, que esta celebración de Adviento generalmente el mundo evangélico, un sector del mundo evangélico, aquellos que celebran el Adviento lo relacionan con fiestas que tienen que ver con la iglesia, solamente la iglesia católica, pero no es así, sino que tanto la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la presbiteriana, las reformadas y muchos más, bautistas, metodistas, celebran lo que es el Adviento, participan del Adviento, porque es un símbolo tan importante que nos llama a pensar en Cristo, ¿no? Y prepararnos para ese momento en cuando Cristo viene a esta tierra, pero también meditar cuando Cristo vino a nuestras vidas y lo que hizo con nosotros. Ahora, el contraste está, como decía al comienzo yo, en las preparaciones. Ahora nos preparamos mucho con el trago, con lo que vamos a comer, con el pavo, con lo que sea, dependiendo de la parte del mundo que esté. Claro. Pero acá la preparación es de otro tipo, más el perdón, por ejemplo. Sí. En los tiempos de Jesús era una contracultura el tema del perdón, porque eso era ser débil. Exacto. O sea, el tipo tenía que ser muy fuerte, digamos. Exacto, exacto. Y bueno, el primer domingo de Adviento, que tiene que ver con el perdón, ¿no?, nos llama a pensar en eso, una actitud interna del corazón, de la mente, que nos llama a recoger y pensar que justamente el hecho de que Dios tenía dentro de sus planes reconciliarse con el ser humano, nosotros pecadores, y para eso esa reconciliación significa el perdón de nuestros pecados, para llevar a cabo esa obra tan maravillosa de Dios de perdonar todos nuestros pecados, tenía que hacer algo para que se llevara a cabo ese perdón. El texto nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no es cierto? Y alguien tenía que pagar por nuestros pecados, para tener el perdón de Dios, para que la mirada de Dios hacia nosotros no fuera de ira, sino que ahora fuera de reconciliación. Y esa persona fue justamente su Hijo Jesús, que vino a nacer para traer el perdón eterno de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Entonces es importante meditar que el inicio de Adviento para nosotros tiene que ver con el inicio dentro del designio divino de los tiempos, de venir a perdonarnos a través de la persona de Cristo. Y eso también nosotros lo debemos vivir de forma horizontal, porque la Biblia nos dice que debemos perdonarnos los unos a los otros. Y la oración del Padre Nuestro también nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no sé si perdonamos tanto. Un presidente de los Estados Unidos decía por ahí que una de las cosas más difíciles es perdonar una ofensa. Y parece que sigue siendo así, después de 200 años que lo dijo este señor. Claro, ¿no? Y si va al texto bíblico, el texto bíblico hace la pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Y la respuesta que se da allí, de forma también simbólica, es 70 veces 7. O sea, no es cosa de llevar un cuadernito e ir anotando. A este ya le llevo 320. Es una actitud de vida, ¿no? Ya. Es una forma de vivir donde siempre debemos tener la disposición a perdonar a aquellos que nos han
ofendido, así como Cristo perdonó a aquellos que le ofendieron. Cuando estaba en la cruz, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cómo sería eso para los romanos, para la gente que estaba ahí, que estaba acostumbrada al odio y a la venganza? La venganza de los dioses, todas estas cosas eran fuertes. Entonces, ¿qué debilidad son estos que perdonan? O sea, no se atreven a enfrentar al otro. Pero el perdón no es una debilidad, sino que es una fortaleza. Sí, pero ¿cómo lo ve? Ahora lo vemos así mucho más teorizado desde la religión cristiana, pero desde el mundo griego, romano, alguien que estaba dispuesto a perdonar. Claro. Bueno, en aquellos tiempos el perdón también era una prerrogativa que tenía aquel que tenía el dominio, el poder, como el caso del Augusto, ¿no? O del César o del emperador romano, que en él estaba el poder para perdonar la vida o no perdonar. Es decir, el perdón lo obtenían aquellos que tenían el poder, ¿no? Y ellos tenían a su vez el que dijeran a las personas: contigo la vida, contigo la muerte, a ti te perdono, a ti no te perdono, porque era una prerrogativa de las autoridades, no era una prerrogativa de caso del emperador. Claro, dentro de las filas del cristianismo hace entonces era algo común dentro de los cristianos el perdonarse los unos a los otros. Oye, Jesús les enseñó esto del perdón, pero cuando uno mira a Pedro, tomó la espada y le cortó la oreja a Malco, creo que se llama el ciego, los sacerdotes. Nada de perdón aquí, le cortó la oreja al cura, ¿no? Sí, bueno, es la reacción de todo ser humano, ¿no es cierto?, frente a una situación así como esa, en donde el impulso interno nos lleva a querer defendernos, a querer cuidar y proteger a aquellos que amamos, como en este caso sucedió con el relato que tú mencionas. Pero allí también, aún en esa situación, Cristo calma, ¿no? Y pide que ya no se alborote más el asunto. Y aún más, Jesús toma a ese hombre que le cortaron la oreja y repone, hace un milagro con ese hombre también. Yo creo que Pedro tuvo mala puntería, ¿no? Porque habérsela mandado al medio a cortarle la cabeza, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pedro, uno de los apóstoles muy impulsivos, como conocemos claro, desde su inicio, por lo tanto es un reflejo de su naturaleza, pero siempre estaba cobijado allí de Cristo, ¿no es cierto?, con el amor de Cristo. Cuando Pedro lo negó 3 veces, Cristo también le llamó a que lo amara 3 veces, ¿no? Y Pedro, fíjate que después de 30 años, después que Cristo resucitó y ascendió, nuevamente lo niega, y Pablo lo reprende cara a cara, ¿no? Según la epístola a los Gálatas, porque Pedro se había olvidado de la obra que Cristo había hecho de unir al pueblo hebreo, a los gentiles, a través de la obra de Cristo, ¿no? Y Pedro más bien estaba llamando a algunos a seguir circuncidándose para obtener el favor de Dios, y a otros le decían: no es necesario circuncidarse, hay que solamente creer. Entonces había una ambigüedad que Pablo le reprendió cara a cara. Llama la atención también el cambio ahí después de la resurrección, porque el apóstol Juan en algún minuto, que es el del amor y todo eso, pero le dijo a Jesús, junto a su hermano: quiere que ore al cielo y caiga fuego y haga pedazo a toda esta gente, porque no lo dejaron, porque algo tenían de diferencia ahí. Sí, bueno, son impulsos humanos. De hecho, los discípulos, los 12 apóstoles que llamamos, no creían que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, y eso vino a suceder de forma evidente, ya de forma cierta para ellos, ¿no? Con convicción para sus mentes y sus corazones, después que vino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene ahí en Pentecostés, ahí a ellos realmente se les ilumina y entienden la obra de Jesús acá, y Pedro sale a predicar acerca de Cristo, pero cuando estaban con Jesús su visión era totalmente distinta, era una visión más humana. Por eso esas reacciones tan humanas que encontramos de los discípulos alrededor de Cristo, ¿no? Después van a ser ellos ya convencidos con el Espíritu Santo de la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Ahora, todas las enseñanzas, cuando uno conversa con personas que vienen saliendo de la universidad, llevan un año de práctica, sí, pero me siento muy verde para hacer este trabajo, este otro, claro, que están recién iniciándose. Cuando uno piensa en Cristo, tuvo en un seminario, podríamos decir, 3 años a sus discípulos, y debe haberles enseñado, el maestro de maestros, enseñado muchas cosas muy buenas. Les enseñó de la humildad y el servicio, pero cuando llegue el examen de grado, no sé, ahí, al final, nadie quiso secarle los pies y lavarle los pies a otro, o sea, no, que lo haga otro, o sea, claro, no aprendieron nada al fondo. Claro.
Claro. Después fueron remojando. Justamente, porque hay cosas que no se entienden con la mente, sino que se entienden con el corazón, como decía Blas Pascal, ¿no? Las razones del corazón. Y claro, esas razones del corazón que no nacen en la mente, sino que nacen de una obra externa que tiene que ver, como el cristiano lo enseña, o la Biblia lo enseña, con la obra del Espíritu Santo que hace en la persona, ¿no? Lo transforma, su corazón, su manera de pensar, y entiende, le ilumina, ¿no? La mente para comprender qué es lo que la enseñanza de Cristo nos viene a decir. Recuerda que Cristo también, cuando hablaba de las parábolas, Él decía que las parábolas no eran dadas para aquellos judíos para que la entendieran, tenían oídos pero no entendían, ¿no? Sino para aquellos que Él había escogido y que a través del Espíritu Santo hacía la obra de transformación. Y el creer es un don, ¿no? Es un don que viene también del cielo, ¿no? Que no nace de mí, sino que viene de Dios. Yo puedo tener una búsqueda para relacionarme con Dios, pero esa búsqueda, si no viene dada de ese don de creer y ver de parte de Dios, va a ser una búsqueda infructuosa. Bueno, estamos conversando con el pastor Carlos Mena de los Advientos, que son las preparaciones para la Navidad, con los 4 domingos antes, especialmente, como usted ya me explicaba, del perdón, el gozo, la paz, el amor. Un orden, no todo el mundo tiene el mismo orden, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo orden. Nosotros, bueno, en nuestra iglesia ocupamos esas virtudes, ¿no? Perdón, paz, gozo, amor, y en la quinta vela, que es la blanca, es la luz, el nacimiento de Cristo. Símbolos que representan distintas formas de poder impregnar en la mente y en el corazón estas verdades. Pastor Carlos Mena, le quiero agradecer mucho que haya venido a conversarnos de estos temas, porque no es muy común que estemos preparando el corazón para la Navidad. Preparamos el estómago para el corazón. Y el bolsillo. Y el bolsillo, que no, pero ese sigue hasta pagando las cuotas hasta el otro año, ya por octubre. Claro. A veces y a veces más. Le agradezco que haya estado. Muchas gracias por la invitación, y bueno, que Dios bendiga a cada uno de los que nos ven, nos escuchan, que bendiga a ti y que tengan una hermosa y bonita Navidad, y también este tiempo de Adviento, que realmente sea un tiempo de edificación para toda la familia. Los 4 domingos antes de la Navidad. Muchas gracias, pastor, que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa, un corte, y vamos a seguir conversando. Luego tenemos a una ciudadana que viene por aquí y la vamos a tener y vamos a estar conversando. Ya la veo por ahí. Pausa, volvemos.